Continuando con nuestro curso de raíces griegas y latinas, etimologías del griego, hoy trataremos los tecnicismos y cultismos de las áreas de la física y la matemática. Iniciamos con el tema de los números y tenemos la palabra protos, que significa primero, y de la cual podemos derivar la palabra protón, que es la parte primigenia del átomo con carga positiva. 2 es dio y forma los elementos di y du, con los que formamos las palabras díada, que es un grupo de dos o pareja de seres o principios estrechamente vinculados. Dúo, pareja. El número 3, tres, forma el elemento tri y formamos las palabras tríada, grupo de tres elementos o seres con vínculo particular. Trinomio es una expresión algebraica de tres términos o monomios. Número 4, tétares, tetras, forma el elemento tetra, con el que podemos formar la palabra tetraedro. Es una figura de cuatro caras o lados. Número 5, pente, elemento penta, formamos las palabras pentaedro, es un poliedro de 5 bases de 5 caras. Pentágono, polígono de 5 ángulos. Número 6, hex, forma el elemento hexa con el que formamos las palabras hexaedro, poliedro de 6 bases o caras, hexágono, polígono de 6 ángulos. Hepta es el número 7 y forma el elemento hepta, palabras heptaedro, poliedro de 7 bases, 7 caras, heptágono, polígono de 7 ángulos. El número 8, octó, elementos octo, octa, formamos las palabras octaedro, poliedro de 8 bases, caras, octágono, polígono de 8 ángulos. Número 9, ennea, elemento enea, palabras que se pueden formar eneaedro, poliedro de 9 bases, 9 caras, eneágono, polígono de 9 ángulos. Número 10, deca, elemento deca, y podemos formar palabras como decaedro, poliedro de 10 bases, decágono, polígono de 10 ángulos. Endeca es el número 11, forma el elemento endeca, con el que podemos integrar palabras como endecaedro, poliedro de 11 bases o caras, endecágono, polígono de 11 ángulos. El número 12, en griego es dodeca, elemento dodeca, formamos palabras como dodecaedro, poliedro de 12 caras o bases, dodecágono, polígono de 12 ángulos. Número 20, eicosi, forma el elemento icosa y podemos formar palabras como icosaedro, poliedro de 20 bases o caras, icoságono, polígono de 20 ángulos. El número 100, hecatón, forma el elemento hecto, con el que podemos formar las palabras hectómetro, una unidad de 100 metros, hectogramo, unidad de 100 gramos. 1000, en griego hilioi, forma el elemento kilo, con el que podemos formar las palabras kilómetro, una unidad de 1000 metros, kilogramo, unidad de 1000 gramos. 10.000, mirioi, forma el elemento miria, formamos la palabra miríada, que es un conjunto de 10.000 elementos o una cantidad muy grande que no se puede contar. La palabra aire, en griego aer, forma el elemento aero, que unido a los elementos
dinamo de dinamis, fuerza o movimiento, lito de litos, piedra, nauta de nautes, navegante, estato de istemi, estar quieto, permanecer, ica, ciencia. Podemos formar las palabras aerodinámica, es una ciencia que estudia lo concerniente al movimiento de los cuerpos en el aire. Aerolito, piedra que cae del aire. Aeronáutica, ciencia de la navegación por el aire. Aerostática, ciencia que estudia los gases en reposo. La palabra astro en griego es astron, forma el elemento astro, que junto con los elementos logía de logos, palabra, discurso, tratado, nauta de nautes, navegante, nomía de nomos, ley, forma astrología, que es el arte de adivinar la suerte por el estudio de la posición de los astros. Astronauta es sinónimo de cosmonauta, navegante de los astros. Astronomía, ciencia que estudia las leyes de los astros. La palabra griega cosmos forma el elemento cosmo. Puede significar mundo, cosmos, adorno y por extensión también universo. Unido a los elementos ico, relativo a, grafía, de grafé, escritura, descripción, logía de logos, nauta de nautes, macro de macros, grande, micro de micros, pequeño. Se pueden formar las palabras cósmico, relativo al cosmos, relativo al mundo, cosmografía, descripción astronómica del mundo, cosmología, ciencia que estudia las leyes del mundo, cosmonauta, navegante o viajero del mundo, macrocosmos, mundo grande o universo, microcosmos, mundo pequeño. La palabra electricidad viene del griego electron, que forma el elemento electro, que unido con dínamo de dinamis, fuerza, movimiento, lysis, que significa disolución, y estato, permanecer, estar quieto, con el elemento ica, que significa ciencia, conforma las palabras electrodinámica, que es una parte de la física que estudia la electricidad en movimiento, electrólisis, disolución por medio de la electricidad, electrónica, ciencia que estudia todo lo concerniente a la condición de la energía en el vacío, electrostática, es una parte de la física que estudia las cargas eléctricas en reposo. La palabra tierra, en griego ge, forma el elemento geo, que unido a los elementos fisio, de physis, naturaleza, logía de logos, tratado, estudio, discurso, centro de kentron, centro, metría de metrón, medida, apo, lejos, peri, cerca, alrededor, conforman las palabras geofísica, es una ciencia que estudia las propiedades físicas de la Tierra, geología, ciencia que estudia la formación de las capas de la Tierra, geocéntrico, relativo al centro de la Tierra, geometría, ciencia que trata de las propiedades y medidas de la extensión, apogeo, punto de la órbita de la Luna que se halla más distante de la Tierra, perigeo, punto de la órbita de la Luna que se halla más cerca de la Tierra. Sol en griego es helios,
conforma el elemento helio, que unido a los elementos centro, grafía, escopio, de escopeo, observar, af, de apo, y peri, conforma las palabras heliocéntrico, relativo al centro del Sol, heliografía, descripción astronómica del Sol, helioscopio, aparato para observar el Sol, afelio, punto de la órbita de un planeta más distante del Sol, perihelio, punto de la órbita de un planeta más cercano al Sol. La palabra luna en griego es selene y conforma el elemento seleno, que junto con grafía puede conformar la palabra selenografía, que es la descripción astronómica de la luna. Selenio es un metaloide de color que se asemeja al resplandor de la luna. La palabra agua, hidor, hidatos, conforma el elemento hidro, que unido a dínamo, grafía, lisis y estato, con el sufijo ica, ciencia, conforma las palabras hidrodinámica. Es una parte de la física que estudia los líquidos en movimiento. Hidrografía, ciencia que describe las condiciones físicas, orgánicas y fisiológicas de las aguas. Hidrólisis, disolución por medio del agua. Hidrostática, parte de la física que estudia los líquidos en reposo. La palabra terremoto o sismo en griego es seismos. El elemento es sismo, que conforma las palabras sismo, movimiento telúrico, terremoto, sismografía, descripción de los terremotos, sismología, ciencia que estudia los sismos o terremotos, sismómetro, aparato que sirve para medir la intensidad de los sismos. La palabra calor en griego es therme, forma el elemento termo, y con estos otros elementos forma las palabras termodinámica, parte de la física que estudia la fuerza producida por el calor, termólisis, disolución por medio del calor, termómetro, aparato para medir el grado de calor de un cuerpo. La palabra río en griego es potamos, forma los elementos potamia y pótamo, que con los elementos meso, en medio, y grafía, de grafía, escritura, descripción, puede conformar las palabras Mesopotamia, región situada en medio de los ríos Tigris y Éufrates. Potamografía, descripción de los ríos. Agro viene de agros, campo. Arti de artos, osa. Aritmo de aritmos, número. Atmo de atmos, vapor. Varo de variz, grave, pesado, que unido con los elementos logía, de logos, nomía de nomos, ley, anti, contra, enfrente, esfera, de esfera, esfaira, metro de metrón, medida, con los sufijos ica e ico, conforman palabras como agrología, que es la ciencia que estudia el campo, agronomía, estudio de las leyes del campo, ártico, relativo al polo próximo a la Osa Mayor, o sea, el polo norte, antártico, relativo al polo opuesto al ártico, polo sur, aritmética, ciencia de los números, atmósfera, capa de vapor que rodea la Tierra, barómetro, aparato para medir la presión atmosférica.
Fisio viene de physis, naturaleza. Foto de fos, fotos, luz. Oro de oros, montaña. Mecano de mejane, máquina. Micro de micros, pequeño. Que unido a los demás elementos como esfera, grafía, metría, escopio, ica, puede formar palabras como física, que es la ciencia que estudia las leyes y propiedades de los fenómenos de la naturaleza. Fotósfera significa esfera de luz, es la atmósfera del Sol. Fotón, partícula subatómica que constituye la luz. Orografía, descripción de las montañas. Orometría, ciencia que establece las medidas de las montañas. Mecánica, parte de la física que estudia las máquinas y su funcionamiento. Microscopio, aparato que sirve para observar elementos muy pequeños. Ciclo viene de kiklos, que significa círculo, circunferencia. Hemi viene de gemi, mitad, medio. Dinamo, de dinamis, fuerza, movimiento. Epi viene de epi, sobre. Neumato, de neumatos, aire, viento, espíritu. Y nauta, de nautes, navegante. Podemos formar palabras como ciclón, que es un viento huracanado en forma de círculos. Hemiciclo significa semicírculo o mitad de un círculo. Hemisferio, mitad de la esfera terrestre. Dinámica, parte de la física que estudia el movimiento de las fuerzas. Epicentro, centro superficial sobre el que más afecta un movimiento sísmico. Neumática es una parte de la física que estudia las propiedades del aire y otros gases. Náutica es la ciencia de la navegación.